Hoy es un día maravilloso, amén, porque lo hizo el Señor, amén. Es un nuevo día, qué hermoso que aprendamos a vivir cada día como una nueva creación de Él, amén. Algo que el salmista David decía era: nuevas son cada mañana sus misericordias. Nunca tome los días como una repetición de la repetidera, no, este día jamás había existido, jamás volverá a existir, amén. Debemos aprovecharlo al máximo. Le invito a oír la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, primera de Corintios, capítulo 3, verso 7 al verso 15. Hoy tendremos presentación de ministerios, amén. Si usted aún no se ha vinculado a ninguno, le invitamos que esté muy atento a ver estos ministerios y pueda participar de uno de ellos, amén. Primera de Corintios 3, 7 al 15, y vamos a leer juntos esta porción de la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y guianza del Espíritu Santo. Todos nos colocamos un momentico más de pie y vamos a leer juntos. ¿Qué dice la palabra? Así que si ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si todo este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú a través de ella hoy nos edifica, nos enseña y nos corrige y nos prepara para toda buena obra que tú dispusiste para cada uno de nosotros, aún antes de crear el mundo, Señor. Gracias te damos. Declaro que esta verdad es desatada en tu pueblo, Señor, en tus hijos, y trae, Señor, esperanza, motivación y gozo para cada uno de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse alabando el nombre del Señor. La recompensa del creyente o salvación del alma, amén. Aquí Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto acerca del juicio que los creyentes vamos a enfrentar, amén. No en cuanto a salvación, no está hablando de un juicio de salvación o condenación, sino un juicio a la calidad de nuestro servicio a Cristo, amén, donde se juzgará la calidad del servicio que prestamos cada uno al Señor. Dice la palabra, cuando comparezcamos ante Él, amén. Será absolutamente claro lo que logramos hacer para Él por medio del Espíritu Santo, quedará en pie. Pero lo que hicimos en nuestras propias fuerzas se perderá, amén. Y Dios es el que conoce nuestras motivaciones. Por eso nadie será capaz de objetar ni de resistir su juicio. Amén. Cada uno recibirá alabanza o se retirará avergonzado hasta este juicio. Y es muy importante que hoy nos quede claro la diferencia entre la salvación eterna y la salvación del alma. Amén. Y Jesús, allí en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 28, Él hace referencia a la salvación del alma. Mira, el no tener clara esta diferencia entre la salvación eterna y la salvación del alma
muchos se han desviado de la verdad, haciendo que la salvación es por obras. Y la Biblia es muy clara que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso es importante, dice la palabra, que ella tiene poder de separar el espíritu y el alma. Amén. Una cosa es la salvación eterna y otra cosa es la salvación del alma. Y leamos allí en Mateo 16, 24 al 28. Dice Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice que entonces Jesús dijo: ¿a quién? ¿A quién fue que Jesús le dijo? Verso 24. A sus discípulos. O sea, ¿eso qué significa? Que esta palabra fue dada ¿para quién? ¿Para los creyentes o para los no creyentes? Para los creyentes, no para los de afuera. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que es una palabra dada para los salvos, para los que han nacido de nuevo. Amén. Para los que han confesado a Jesús con su boca y han creído de corazón. Eso es muy importante que lo guardemos en mente. ¿Para quién fueron dadas estas palabras? Fueron dadas directamente a los santos salvos y no a los pecadores perdidos. Amén. ¿Y qué sigue diciendo Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, si alguien entre los santos salvos quiere seguir al Señor, amén. Alguien, usted dirá, pero si ya es salvo, no está hablando de la decisión para salvación, amén. Está hablando del que quiere seguir al Señor en servicio, amén. En servicio. Mire, hermano, y esto marca la diferencia entre el pueblo de Dios, amén. Esto marca la diferencia entre el pueblo de Dios de dos grupos de personas, amén. Dice, sígueme. Iba a colocar las condiciones de aquellos santos salvos que quieren seguirle, amén. Y la primera condición es: niéguese a sí mismo, amén. Están los que toman, ya ahorita vamos a mirar qué es lo que divide a los santos salvos, amén. ¿Qué es lo que divide a los santos salvos? O sea, no le estoy hablando de división de no hablarse, sino en el reino es donde se va a ver esa gran diferencia, amén, del que la toma suave y del que la toma con toda, amén. Del que dice, mire, yo fui salvo, fue para servirlo a Él, no hay otra razón. Dice la palabra del Señor que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito, y es que la demos toda. Dice, niéguese a sí mismo, amén. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa no ponerse uno en primer lugar. Significa renunciar a mis privilegios, amén. Significa renunciar a sí mismo. Denota la idea de poder poner a un lado el yo y comenzar a buscar la mente de Cristo, amén. ¿Qué es lo que Él quiere para mí? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿En qué quiere Él que yo invierta mi vida? Amén. ¿En qué quiere Él que yo invierta mi estadía aquí en la tierra? Solamente ese tipo de personas pueden seguirlo a Él. Dice, tome su cruz y sígame. O sea, primero niéguese a sí mismo. Deje de estar pensando solo en usted. Deje de creer que Dios existe por usted y para usted. No, usted existe por Él y para Él. Mire, hermano, eso marca una diferencia impresionante. Por eso usted ve personas, es que si Dios no me responde este año, yo no sigo.
Es que Dios no es un mandadero. Dios es su Señor, amén. Y eso marca una diferencia impresionante. Tal vez usted dice, pero ¿por qué ese hermano como que no se le acaba la pila nunca? Eso hacia aquí, hacia allá y hacia allá. Mire, él sabe por qué está aquí, para qué está aquí. Ha tomado una decisión con su vida y es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo a él. Esto tiene que ver con ir un poco más allá de negarnos a nosotros mismos, amén. Negarse a sí mismo es solamente no tenerme yo en primer lugar, amén. Mientras que tomar la cruz es tomar la decisión de obedecer a Dios hasta en lo más pequeño, amén. ¿Qué es lo que Dios quiere en este asunto? Yo lo hago. ¿Qué quiere en este otro asunto? Yo lo hago, amén. Tomar la cruz significa aceptar todo lo que Dios decide para nosotros, amén. Sin importar si sufrimos, nos gozamos, nos duele, no nos duele, como dijo Pablo, sé tener hambre, sé tener en abundancia, sé descansar, sé que es trabajar, sé todo, en todo y por todo. Yo estoy ¿qué? Contento, bendito el nombre del Señor, porque mi vida la quiero consagrar a Él, amén. Que si tengo que sufrir a causa de obedecer a Dios, no tengo problema, amén. Es perder el alma aquí para ganarla allá. Si estuviera hablando aquí el Señor de condenación o de salvación y perder el alma hablara de ir al infierno, entonces es como si dijera, si usted quiere seguirme a mí, vaya primero al infierno y después me sigue a mí. Eso sería ilógico, ¿no es cierto? O sea, aquí no está hablando de salvación eterna, está hablando de salvar. Es que no le entiendo al pastor lo que me está diciendo. Amén. Está hablando a los que ya son ¿qué? Salvos, o sea, la salvación ya la tenemos. Aquí está hablando de salvo el espíritu. Ahora voy a empezar a salvar ¿qué? El alma, amén. Esto simplemente negarse y tomar la cruz significa que aquel que desea por amor al Señor negarse a sus propios pensamientos, a sus propios deseos, amén, a sus propios privilegios, bendito el nombre del Señor, sin tener en cuenta siquiera el sufrimiento, si es necesario por causa del Señor. Dice, eso es perder el alma aquí. Pero ¿qué está haciendo? La estoy ganando allá. Usted decide dónde la gana, aquí o allá. ¿Dónde quiere el disfrute? ¿Aquí o allá? Eso lo decide cada uno, amén. Por el estudio de este verso podemos estar aptos para entender que la salvación del alma denota ganar a sí mismo aquí felicidad y alegría o satisfacción, hacer lo que al alma le da la gana. Hay personas que dicen, no, yo no me estreso tanto. Si me sobra tiempo, le hablo a alguien de Jesús. Si no estoy cansado el domingo, dedico el domingo al Señor. Si no, no. O sea, eso de todas maneras, despacito, despacito llegamos, amén. Esa persona no se está negando a sí mismo, amén. Esa persona se está ganando el alma aquí. Y eso es lo que va a marcar la diferencia del pueblo de Dios, el que decide tomar la cruz y el que no decide tomar la cruz. Hay personas que dicen, ay, es que yo llevo esta cruz tan grande, o me impusieron esta cruz. No, la cruz de Cristo no es algo que me imponen. La cruz de Cristo es algo que cada uno de manera particular decide tomar o dejar. Pero para poder tomar la cruz de Jesús, la primera actitud que debo tener es negarme a mí mismo. Si yo no me niego a mí mismo, si yo veo que Dios tiene que vivir para mí, que la iglesia tiene que existir para mí, mire hermano, y ahí es donde usted ve muchos creyentes que tal culto sí me gusta, tal culto no me gusta. Me gusta cuando alaban tales personas, no me gusta cuando alaban tales otras. O sea, como si el culto se le hiciera para ellos. Amén. Dios nos llamó a rendirle culto a Él. Qué tan bueno, qué tan malo es el culto, eso depende de cada uno de nosotros, amén. Porque usted y yo venimos a rendirle culto a Él, no a que nos hagan culto a nosotros. Y eso marca la diferencia, amén. Eso marca la diferencia de la actitud que tenemos frente al culto. Yo vengo a rendírselo a Él o vengo a que me lo hagan a mí.
El que viene a que se lo hagan a él no se ha negado. Él no se ha negado, amén. Él simplemente viene cuando le agrada o cuando no le agrada, pero no tiene un compromiso de rendirle culto al Señor, amén. Según el punto de vista del Señor, que es lo que nos interesa, según el punto de vista de Él, es mejor perderla aquí y ganarla en el futuro, amén. O sea, Él que tiene la perspectiva eternidad, Él que para Él no hay pasado ni futuro, es lo que Él nos dice, mire, piérdala aquí, pero gánela allá, bendito el nombre del Señor, amén. Y vuelvo y le digo, no está hablando de salvación eterna, le estás hablando a personas que ya son salvas, amén. En este pasaje el Señor responde ciertas preguntas o ciertos cuestionamientos, amén. Dice la palabra del Señor allí en el verso 27 del pasaje que leímos, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces retribuirá a cada uno según sea su obra. O sea, la recompensa de negar el alma aquí no es aquí, amén. No es aquí, amén. La venida del Señor y la recompensa es lo que va a saberse si ganamos o perdimos el alma aquí, amén. Usted la salvación eterna la asegura aquí y ahora, amén. Y la salvación eterna nadie se la va a poder quitar mientras usted permanezca en Jesús. Pero la salvación del alma, ¿qué tanto la ganamos o qué tanto la perdimos? Va a ser en su venida, bendito el nombre del Señor, amén. Y esto, la esencia de esta escritura, de esta porción de Jesús a sus discípulos, la esencia fue dividir los discípulos que creyeron en el Señor, que poseen la vida eterna, en dos clases, amén. La que se niega a sí mismo y toma su cruz, y la otra que no se niega a sí mismo y no toma la cruz, amén. Mientras que una decide abandonar sus propios placeres con tal de agradar al Señor, la otra vive en el Señor para agradarse a sí mismo, amén. Entonces el que vive en el Señor para agradarse a sí mismo, cualquier problema lo desestabiliza, amén. Cualquier problema lo pone a pensar, Dios mío, ¿en qué te he fallado? Pero yo, ¿en qué te fallé? ¿Por qué me está pasando eso a mí? El que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, cuando vienen situaciones le dicen, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué propósito? ¿Qué está formando en mí a través de esta situación? ¿Qué respuesta estás pidiendo de mí? O sea, no ven las situaciones en contra suya, sino que Dios está obrando para hacerle más parecido a Jesús, amén, para que pueda llevar mayor fruto. Mire, y necesitamos saber que nuestra posición futura en el reino es decidida por nuestras obras hoy, amén. La posición futura en el reino no va a ser arbitraria, amén, no va a ser teocrática. La posición eterna en el reino va a ser decidida por nuestra obra hoy. Hay hermanos que están sirviendo al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y a veces el enemigo les tienta a desanimarse cuando ven a otros que hacen la obra del Señor muy mediocre, muy a medias, muy sin entrega, y eso a veces trata de desanimarlo, ¿verdad? Y a veces el enemigo dice, mire, pero a veces sí ve que le dan más oportunidad que a usted, que es mucho más entregado. Mire, hermano, lo que pase aquí no va a determinar tanto, ni está probando tanto si lo que estamos haciendo para el Señor lo estamos haciendo de corazón o lo estamos haciendo para nuestro propio provecho, amén. Es en la eternidad de Dios donde se va a ver esa diferencia. ¿Quién fue el que de verdad se negó a sí mismo? ¿Quién fue el que tomó la cruz? Amén. ¿Y quién fue el que vivió, aunque en el Señor y es salvo, pero no va a haber recompensa para él? Amén. Lo que el Señor quiere decir es esto: todo aquel que es gratificado en el mundo, hoy perderá su posición en el reinado con él en el futuro. Amén. Por tanto, la salvación del alma es completamente diferente de aquello
que generalmente conocemos como la salvación eterna. Amén. Es completamente diferente. Por la fe en Cristo Jesús somos salvos eternamente. Amén. La palabra del Señor dice allí en Juan 3:36, aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos aquí han creído en Jesús como su Señor y Salvador? Yo creo que hoy va a pasar más de la mitad de la iglesia a recibir al Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador? Usted ya es salvo mientras permanezca en Él, amén. Usted ya es salvo, bendito el nombre del Señor. Pero el alma se salva por las obras. Eternamente nos salvamos por la fe, pero el alma se salva por las obras. Dice Mateo 16:27, entonces dará a cada uno según sus obras. Amén. Mateo 16:27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire, hermano, y si usted no tiene esto separado, el ecumenismo lo puede envolver. Amén. Porque lo que marca la diferencia de todas las religiones del mundo al Evangelio de Cristo es la base de la salvación. Y la base de la salvación eterna es la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero la salvación del alma, perdido el espíritu, no hay nada que salvar. Por eso dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero una vez puesto el fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Amén? Y ahí está hablando de salvar el alma. ¿Amén? El alma se salva por las obras. Una vez que el espíritu es salvo, la vida eterna está asegurada. Mire, hermano, aunque todos los demonios del infierno se levanten para arrebatarle su salvación, no lo podrán hacer mientras usted permanezca en Cristo. Amén. Aunque dice, como dijo Pablo, aunque un ángel del cielo venga a tratar de predicarme otro evangelio, no lo va a lograr, porque yo he puesto mi fundamento, el cual es Cristo. Amén. Pero 2 de Corintios 5, 9 y 10 también hace referencia a otro juicio. No al juicio de condenación o perdición, sino al juicio que nos espera a nosotros los creyentes. Dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no ante el gran trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. ¿Para quién será ese juicio? Solo para los creyentes. Amén. Por eso dice el Salmo 1, que los justos no se levantarán en el juicio de los impíos. Amén. Los justos no serán juzgados al mismo tiempo que los impíos. Amén. Habrá un juicio para los justos, para los que hemos creído en Cristo. Amén. Pero este será un juicio, habla Pablo, de recompensa de todas las personas conforme sea su obra. Amén. Léalo allí en Romanos capítulo 2, versículo 6. O sea, en el juicio ante el gran trono blanco no estarán los justos. Y en el juicio ante el tribunal de Cristo no estarán los impíos. Amén. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Conforme a sus obras. Bendito el nombre del Señor. Lea conmigo el 7, sigamos hasta el 10. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente
y también al griego. Habla de dos tipos de juicio, a los que han creído y a los que no han creído. Pero los que hemos creído iremos a un juicio ante el tribunal de Cristo para ser juzgada la obra. Por eso la naturaleza o el propósito de este juicio, amén, no es para condenación. Y hay un versículo que usted debe tener en mente cuando Satanás quiera ponerlo a dudar de su salvación. Y es un versículo muy alentador para nosotros los que hemos creído en Cristo, que es Romanos 8:1, amén. Romanos 8:1. Por eso Pablo no tenía en mente salvación o condenación cuando habla del juicio de las obras, porque dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito el nombre del Señor, amén. Por eso Pablo, cuando habla del juicio de las obras del creyente, él no está hablando de ir al cielo o de ir al infierno, amén, sino de un juicio retributivo. Un juicio que está diseñado especialmente por Dios desde antes de los tiempos para retribuir Dios a los creyentes conforme a la obra que hicieron mientras estuvieron en la tierra y poder asignar recompensas y elogios apropiados. Bendito el nombre del Señor, amén. Es una evaluación de la entrega, no del destino eterno, amén. No del destino eterno, sino de la entrega. Una vez salvos, ¿qué tanto vivimos para agradarlo a Él? Amén. Este juicio es una evaluación de la fidelidad y del servicio dentro de la familia de Dios. Mire, hermano, hoy vamos a honrar cada ministerio aquí, vamos a tomarnos una fotico para subirla a la página, amén. Al finalizar el día, cada líder se va a reunir en un compartir con sus integrantes, amén. Tal vez usted diga, pero vamos a comer lo mismo los que hicimos bastante que los que hicimos poquito. Bueno, vuelvo y le digo, aquí no podemos evaluar con qué motivación cada uno hizo la labor, amén. Tal vez podemos verlo en cifras, pero no en la intención del corazón. Pero ese juicio será muy de la intención del corazón, y ahí ¿quién podrá negar que fue así? Por eso es muy importante que usted hoy sea un día muy de reflexionar cuál es la motivación por la que usted presta ese servicio, amén. ¿Con qué motivación usted lo está haciendo? Porque es que ahí es donde va a venir la recompensa. Es ahí, en esa intención del corazón, que la conoce Dios y usted. No la conocen más nadie, amén. Más nadie, bendito el nombre del Señor. Y es ahí donde Dios va a determinar qué recompensa le dará a cada uno y qué elogio recibirá cada uno de la boca del Señor, amén. El destino eterno no está en cuestión en este juicio, amén. Pero sí la recompensa eterna. No está en juego en este juicio donde pasaré la eternidad, porque si estoy en ese juicio ya tengo mi salvación asegurada, sino qué voy a hacer en esa eternidad, qué tanto, lo que al alma le gusta, qué tanto poder, qué tanta fama, qué tanto placer, qué tantos regalos, propiedad, por decir algo, tendré en esa eternidad. Porque es que para muchos creyentes, como que la eternidad les parece que estar arrodillados con las manos arriba. Entonces aquí no se arrodillan casi porque dicen, no, esto allá la vamos a pasar arrodillados. Pero no, hermano, arrodíllese aquí, dobléguese aquí, amén. Dígale al estómago, hoy no come, porque voy a concentrarme a adorar al Señor, amén. Voy a dedicarle tiempo a estudiar la palabra, amén. Tal vez sí, usted dirá, no, pero no es justo, yo toda la semana trabajando y el domingo es que también madrugar para ir uno a la casa del Señor. Bueno, ¿y por qué no le niega un día de trabajo? Uy, no, porque entonces ¿de qué como? El Señor prometió, dice, si tú trabajas 6 y me consagra 1, yo te voy a triplicar en el sexto. Mire, hermano, a usted para ir a la universidad, para aprender, a usted le toca pagar. Amén. Usted quiere hacer una especialización, una maestría,
Mire, hay familias que les toca negarse de todo cuando uno de sus miembros va a hacer una especialización o una maestría. Le toca negarse de todo, de viajes, de estreno, de muchas cosas, amén. Porque ¿cuál es la motivación? No, es que eso me va a subir el sueldito, ¿no es cierto? O sea, neguémonos este añito que ya en los próximos puedo tener un salario mejor, podemos tener unos ingresos mejores. Bueno, más o menos eso es lo que el Señor nos está diciendo. Oiga, niéguese tanto placer aquí, amén. No le está diciendo manténgase como un sufrido, no, pero si es necesario, esté dispuesto, amén. Si es necesario, esté dispuesto. No haga las cosas por sus propias fuerzas. Mire, y hay hermanos que a veces se indisponen un poquito con el pastor porque a veces vamos a hacer algo para la obra del Señor y entonces nos olvidamos del Señor de la obra y todo el mundo ese día se distrae, nadie está, y es algo que yo siempre veo en mi esposo eso. Mejor ore, dice, mejor ore, y muchos me molestan cuando dice mejor ore, pero lo que está diciendo es ponga esto en las manos del Señor, ¿sí? Porque a veces nos ocupamos tanto de labores que nos olvidamos del Señor de la obra y el Señor dejó el ejemplo con Marta y María, ¿amén? María cuando veía al Señor decía, esto no se puede desaprovechar. ¿Ven? Y no quiere decir que, porque es que hay muchos que toman ese texto para no arreglar la casa, para no lavar los platos, para no hacer la comida, ¿no? Y entonces le sacan el quite. Muchas esposas entonces no le dan no le dejan la comidita a la familia, porque es que yo me voy a ayunar, yo me voy a evangelizar. Sí, eso hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Amén, hay que cumplir con la responsabilidad y servir al Señor. Pero cuando yo venga a la casa del Señor, hermano, que sea conocerlo a Él en profundidad. Y era lo que María hacía cuando el Señor estaba ahí. Ella quería absorberle todo el conocimiento, no quería y Marta se enojaba y le decía, Señor, mira, sí, ella ya poniéndole cuidado y yo qué, ella no tiene cuidado. Dice, Marta, María ha escogido la mejor parte y yo no se la voy a quitar. Amén. Yo no se la voy a quitar, bendito el nombre del Señor. Mire, este juicio está diseñado para determinar la recompensa o el estado de autoridad que tendremos en el reino eterno con Él. Amén. ¿Cuándo va a ocurrir este juicio? La palabra del Señor es muy clara que va a surgir después de que muramos o después de que partamos de esta tierra. Por eso vuelvo y le digo, no se indisponga que es que yo hago y a mí nadie me reconoce. ¿Será que lo está haciendo para su propio placer? Si lo está haciendo para el Señor, eso no se está perdiendo, eso se está acumulando. Amén. Dice Hebreos 9:27 que todos compareceremos después de muertos delante de Él. Amén. Delante de Él. Esto sucede con la segunda venida de Cristo, o sea, entre el rapto y la aparición del reino. Amén. Entre el rapto, en ese lapso de tiempo, es que vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo, amén. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que es la inevitabilidad de este juicio, o sea, nadie va a poder escapar de comparecer ante Él, nadie, amén. Ese día dice cada uno, aunque Él habla de la iglesia como un solo cuerpo y Él nos ha dado talentos a cada uno para que cada uno lo pongamos al servicio del Señor. No es el pastor el que se va a parar allá a rendir cuentas de cada uno de nosotros, aunque dice la Biblia que debemos pastorear como si lo fuéramos a hacer, amén, con la actitud como si lo fuéramos a hacer, pero realmente el que se va a parar delante del Señor a que juzgue la obra, dice que Él la va a juzgar ¿con qué? Con la mirada. ¿Y esa mirada va a ser qué? Fuego. Y Corintios nos habla de varios materiales en que se puede sobreedificar: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 6 tipos de materiales. Pero hay que tener muy en cuenta con qué es que se va a probar. ¿Con qué se va a probar? Con fuego. Y si miramos que es con fuego, de esos 6 materiales, ¿cuáles resisten el fuego? Oro, plata, piedras preciosas. La madera, el heno y la hojarasca hacen bulto, pero ante el fuego no resisten nada. ¿Amén? Mire, hermano, hay creyentes que son pura hojarasca. Hacen mucha escama de lo que hacen, pero están buscando ¿qué?
gloria para sí mismos. Esa obra se pierde. Gracias a Dios por la seguridad de la salvación, amén. Gracias a Dios, dice, Él se salvará como por fuego, como quien dice, de raspa, porque la salvación es un regalo por haber creído en Cristo, pero no tendrá nada de recompensa. Mire, hermano, entre menos lo aplaudan aquí, más aplausos tiene allá, amén. No se desanime por eso. Mire, hermano, a veces nos desanimamos mucho. Ay, pero yo nunca, pero tampoco es que se vuelva morronguín de que, ay, a mí no me importa que me aplaudan, pero tampoco estoy haciendo nada. No, Él quiere que usted haga, pero en Él, que todo lo que haga, lo haga bajo la guianza del Espíritu Santo para la gloria de Él. Entendemos por qué esa palabrita del pastor que a muchos le molesta, o a muchos a veces nos molesta. ¿Para qué lo digo? A veces me he molestado también, amén. Le digo, pero pastor, mire, pero vamos, ore. Yo le digo, sí, ya oré, pero vuelvo a orar, siga orando, amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, lo importante es que el Espíritu Santo esté ahí. De resto va a ser pura hojarasca. Mire, hermano, y qué importante que eso quede grabado en nuestra mente. A veces gastamos dinero, esfuerzo, tiempo, terminamos cansados. Y hasta terminó esa labor en pleito y en contienda, porque nadie oró, todo el mundo se ocupó, nadie pidió guianza del Espíritu Santo, amén. Y eso terminó, fue en un zafarrancho bien feo que no glorificó a Dios, amén. Lo que está diciendo no es que no planeemos, no es que no nos organicemos, sino primero recibamos la guianza del Espíritu Santo, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino amor, justicia y paz en el Señor, amén. Que lo que usted haga sienta mucha paz, aunque nadie lo vea, aunque nadie se dio cuenta, pero usted lo hizo para la gloria del Señor. Dios le guió, amén. Dios le guió a hacerlo y usted obedeció, bendito el nombre del Señor. Pablo hace mucho énfasis en la individualidad. Mire, hermano, vuelvo y le digo que su esposa, que usted quiere servir al Señor y su cónyuge no quiere, usted sígale sirviendo sin pelear, sin enojarse, amén, sin enojarse, porque usted sabe que usted está acumulando y que otros, por su ejemplo, también se han atraído, bendito el nombre del Señor, amén. El juicio, la naturaleza de este juicio no va a ser comunitaria, amén, no va a ser comunitaria. Por eso donde usted esté, sírvalo a Él. Y no está hablando solamente de la obra en la iglesia, de lo que usted hace en la casa, de lo que usted hace en el trabajo, de lo que usted hace en el ministerio. Hágalo para Él, dice la Biblia. Amén. Hágalo para Él, porque de Él es que usted va a recibir la recompensa. Yo no sé en qué lugar le tenga el Señor hoy. Hágalo para Él. Amén. Hágalo para Él, todo para Él. Querida ama de casa, miren, muchas hermanas a veces se sienten como menos y le dicen, ¿cuál es su ocupación? Ama de casa. Así como que, nada. Miren, hermano, la Biblia dice, pero la mujer, aunque fue la primera que le cedió al pecado, se salvará engendrando hijos. No lo tome como lo han tomado algunas religiones. Entonces, tengamos hijos y hijos porque eso nos va a dar salvación. Dice, o sea, va a salvar la honra. Amén. Esa honra que perdió por haber cedido primero al pecado, la va a salvar levantando hijos para la gloria de Dios. Mire, yo le invito a leerse biografías de grandes cristianos. Usted, querida ama de casa, que siente que yo quisiera servirle al Señor, pero aquí cuidando estos pelados. ¿Y acaso esos pelados no pueden llegar a ser usados grandemente para la gloria de Dios? Mire, usted lea a esos grandes cristianos, Juan Bunyan, recuérdenme los que lo han leído. ¿Ah? Spurgeon, no otro, hay uno, bueno, se me olvidó uno, que fueron 12 hijos y esta madre vio esa iglesia que Dios le había puesto ahí. Los Finney, Charles Finney, amén, y otros, uno de ellos en un poder del Espíritu, otro, yo no sé cuántos han tenido el himno de fe y alabanza, el himnario. La mayoría de himnos le fueron dados a uno de esos Finney en un tiempo de avivamiento, amén, unas letras impresionantes.
Pero esta mujer se dedicó a formar esos hijos para la gloria de Dios, a darle herramientas poderosas. Mire, ella les enseñó a leer a sus hijos antes de que fueran a la escuela. Y les enseñó a leer leyéndoles la Biblia. Ella les iba mostrando y iba pasando el dedito ahí. ¿Usted se acuerda de los que llevamos del quinto piso para arriba? ¿Cómo nos enseñaron a leer? ¿Usted se acuerda cómo nos enseñaron a leer? Nos enseñaron primero las vocales y luego nos enseñaron las consonantes y luego nos enseñaron a unir vocales con consonantes y a formar palabras, ¿verdad? Eso fue un trote durísimo, pero bueno, ahí aprendimos a leer. Pero hoy, ¿cómo están aprendiendo los niños? ¿Usted sí se ha aterrado que sus hijos no están aprendiendo a leer de la misma manera? Ellos aprenden a leer leyendo. Así les enseñó esta mujer. Esa técnica, ¿quién se la pudo haber enseñado? El Espíritu Santo. Y les enseñó a leer leyendo la palabra. Ella les iba leyendo y les iba mostrando. Cuando se da cuenta, ese niño está leyendo perfectamente, amén. Y no tataratea, porque es que a uno le enseñaron a leer mamá, papá, y entonces a veces se queda uno tatareto leyendo, ¿verdad? Porque así fue que se lo enseñaron a uno, ¿verdad? Pero hoy le enseñan a leer leyendo. Así fue que esta mujer lo hizo. Mire, hermano, y qué honra. Ellos en todos sus testimonios honraban la labor de esta mamá, amén. Vuelve y le digo, usted puede criar pelados ahí de mala gana para el diablo, pero usted los puede criar para Dios. Y yo digo, qué privilegio esos hijos criados por su madre, amén, enseñados por ella, bendito el nombre del Señor. Se nota la seguridad que tienen. Eso no los afecta el bullying. Ay, que me dijeron flaco, que me dijeron gordo, que me dijeron feo, que me dijeron negro, que me dijeron blanco, que me dijeron... Ellos se han criado muy seguros, amén, muy seguros, bendito el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, y es muy importante observar el modo de este juicio, amén. Dice que deberemos comparecer, o sea, cada uno nos van a llamar y nos vamos a parar allá al frente. Como cuando usted va a pasar esos filtros que hay en los aeropuertos internacionales, ¿no es cierto? Ahí van en familia, pero cada uno se tiene que parar allá en ese aparataje para que lo examinen por dentro y por fuera. Solito, amén, solito. Bueno, así vamos a ir. Por eso, hermano, que es que a mi esposo no le gusta que sirvamos al Señor. Bueno, usted sírvalo al Señor en lo que hace. Usted está lavando un baño para el Señor. Usted está pelando una papa para el Señor. Usted está listando los uniformes de los niños para el Señor, amén. Y eso allá se lo están sumando. Eso allá se lo están sumando. Eso allá, o sea, mire, hermano, no siga partiendo su vida en dos. Muchos creyentes parten la vida de ellos en dos, la secular, y le dicen, ¿usted qué hace, hermano? ¿En lo secular o en lo espiritual? ¿Usted no ha oído mucho eso? Mire, hermano, el creyente no tiene vida secular. Usted y yo vivimos para la gloria del Señor, amén. Recuerde, ese día cada uno recibirá conforme sea su obra. Una cosa es la salvación eterna y otra cosa es la salvación del alma. La salvación eterna es única y exclusivamente por la fe en Cristo, no más. No hay más que hacer. Pero la salvación del alma es por su obra. ¿Y cuál obra es la que le va a salvar el alma? Esa obra en la que usted se negó su propio placer y se lo entregó a Él. En el que usted se negó su propio derecho y se lo entregó a Él. Esa obra que fue guiada por el Espíritu Santo para que Él fuera glorificado. Esa es la que va a resistir el fuego. Tal vez no sean montones, pero mucha calidad, ¿no es cierto? Hay muchas personas que hacen muchas cosas, pero como ellos viven es para su gloria, cada rato les dan unas pataletas y renuncian y yo no sigo y yo tiro y dejo, porque ellos lo estaban haciendo era para ellos. Amén. Pero mire, hermano, que lo que usted haga, todo, ese día cuando Él examine allá, pase el radar, usted no tenga que hacer, qué pena, Señor, sino que pueda seguir con su cabeza en alto. Amén. Y poder oír del Señor, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mire, eso me pasa un escalofrío así. Entra en el gozo de tu Señor, amén. Y dice, al que le dio 5 y entregó 10, le dice, ahora vas a reinar. Eso que al alma le gusta, poder, autoridad, guárdela para la eternidad, amén.
guárdelo para la eternidad. Sirva al Señor sin importar lo que Él le ponga a hacer. Cumpla ese mandato que dice, estimando a los demás como superiores a Él mismo. Eso nos va a ayudar muchísimo, amén, a no hacer las cosas. Es que usted no sabe quién soy yo. Esa palabra que quede eliminada aquí en la iglesia, amén. Ese cuentico es que usted no sabe quién soy yo. Amén, sí sabemos, un hijo de Dios, amén, lavado por la sangre del Cordero, pero un hombre, una mujer que está viviendo para la gloria de Él. Eso será lo que va a ser recompensado en ese juicio. ¿Qué tanto de lo que hicimos lo glorificó a Él? Sírvalo con todo corazón. Mire, hermano, si usted ya entregó su vida a Jesús, ahora comience a sobreedificar. Amén. Para que ese día no sea parte avergonzado. Pero si usted hoy está aquí y no ha colocado el fundamento, hoy es el día. Hoy es el día. Mire, la persona que no coloque a Cristo como la base de su salvación, toda su obra se va a perder. Todo lo que haga se va a perder. No importa que haya dado todas sus casas para dar de comer a los pobres. Eso no es suficiente, amén. Hay que colocar el fundamento. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, venga rápidamente. Queremos orar por usted. Todos los que hoy estamos sobreedificando, que tenemos seguridad de salvación, hicimos lo que le estamos invitando a usted a hacer hoy. Si hay una persona que le invitó, téngala en cuenta por siempre. Esa persona le ama a usted eternamente, amén. Le ama eternamente. Por eso dice la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a esa persona que le compartió del Señor, amén. Hágalo partícipe de las cosas buenas que Dios coloque delante de usted, a esa persona que un día le amó tanto que le predicó a Jesús. Coloquémonos en pie.